La Corte de Constitucionalidad denegó un amparo provisional solicitado por el Ministerio Público por antejuicio, promovido contra el diputado oficialista Edgar Ovalle. Cierto, ahora no podrá ser perseguido por un caso de desaparición forzada que la Corte Suprema de Justicia ya había declarado improcedente. El amparo provisional ante la Corte de Constitucionalidad había sido solicitado por el Ministerio Público para revertir el fallo que liberó de un antejuicio al diputado Edgar Justino Ovalle. Este caso fue conocido el día de hoy y la Corte de Constitucionalidad dispuso no otorgar el amparo provisional que solicitó el Ministerio Público en el asunto. La primera acción del Ministerio Público fue solicitar un antejuicio contra el diputado de FCN, Edgar Ovalle, por un caso de desaparición forzada. Pero los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron rechazarlo por unanimidad, porque no coincidían las fechas en que ocurrieron las desapariciones, con el periodo en el que él era el encargado. El fallo de la Corte de Constitucionalidad se basó en lo siguiente. Lo que expresa la Corte en la resolución respectiva es que las circunstancias no hacen aconsejable por el momento otorgar esa protección constitucional interina. El fallo fue por mayoría. Hubo 2 magistrados con votos disidentes. Quienes emitieron voto mayoritario son el magistrado Roberto Molina, el magistrado Héctor Hugo Pérez y la magistrada María de los Ángeles Araujo. Quienes estuvieron en desacuerdo con esa decisión, la magistrada Porras Escobar y el magistrado Alvarado Sandoval, que integró por inhibitoria de los magistrados Mauro Chacón y Juan Carlos Médico. La Fiscalía de Derechos Humanos asegura que tiene suficientes peritajes sobre 5 hechos en diferentes poblados de la región de las Verapaces, y según documentos desclasificados por Estados Unidos, Ovalle fue oficial de operaciones de la Fuerza de Tarea Ixil en septiembre del año 81 al 82. Los documentos indican que en ese año ocurrieron 77 masacres, en las que se contabilizaron más de 700 indígenas muertos. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Diego de Diego Marcos. Y docentes e integrantes de la Asociación Magisterial de Quetzaltenango anunciaron su participación en la caminata que organiza el Magisterio mañana en la capital, en contra de la reducción de sus salarios. Un grupo no precisado de maestros viajará a la capital y participará en una marcha pacífica para exigirle a los diputados que derroguen el decreto 11-2016 y que se busque otra forma para apoyar a los jubilados. El problema que tuvieron los 128 diputados era que no tomaron el consenso de todas las personas. Me refiero a los sindicatos, ¿verdad?, que son los que deben de trabajar esto, porque el dinero es de nosotros, ¿verdad?, no es del gobierno, sino que es un dinero que nos descuentan mensualmente a todos. En los centros educativos se puede observar rótulos para anunciar la suspensión de clases mañana, miércoles y el jueves. A nivel medio se va a suspender. Se va a suspender porque realmente están tocando la dignidad de todos los maestros. En vez de estimularnos, en vez de que ellos piensen en el desarrollo integral del educando, están perjudicando la educación en Guatemala. Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Dirección Departamental también se pronunciaron y anunciaron que se podrían sumar a las medidas de hecho. Hasta el momento solo se confirma la caminata y no así bloqueo de carreteras. Por una Guatemala en paz, Oscar de León. El Procurador de los Derechos Humanos denunció al Ministerio de Educación por las carencias en el sistema de educación pública. El Procurador de los Derechos Humanos llevó a cabo del 12 de enero al 26 de febrero en 415 establecimientos educativos ubicados en los 22 departamentos una evaluación del cumplimiento de la política de gratuidad de la educación pública. Entre sus hallazgos, resalta las consecuencias de la falta de pago del 50% del fondo de gratuidad en el año pasado, lo que ha causado que las instalaciones de las escuelas se encuentren en mal estado y los alumnos no cuenten con un mobiliario adecuado. La mayoría de centros educativos se organizan colaboraciones para poder hacer la compra de los insumos que no se logran trasladar por parte del Ministerio de Educación. Estas áreas de infraestructura, reparaciones, etcétera, normalmente son solventadas con el fondo de gratuidad, que fue el que precisamente el 50% no fue trasladado el año pasado. Este año los niños pudieron tener acceso a sus libros de texto desde inicio del ciclo escolar. Sin embargo, consideramos que
debería de ser de igual forma con el tema de la refacción escolar, con el tema también de la valija didáctica para los docentes y los útiles escolares. El procurador realizará nuevamente una evaluación al sistema educativo, pero será únicamente al trabajo de sus docentes. Por Una Guatemala en Paz, Ana Lucía Castillo y Jorge Hernández. Y trabajadores no recontratados del Programa Nacional de Resarcimiento llevan su denuncia al Ministerio de Trabajo y la Procuraduría de los Derechos Humanos, entidad que manifestó su preocupación por los testimonios de las víctimas del conflicto armado interno. 19 son las denuncias que han llevado al Ministerio de Trabajo por la falta de recontratación de 239 trabajadores del Programa Nacional de Resarcimiento, que en este año solo se les renovó el contrato por 3 meses. Esta acción fue conocido por la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y nosotros pedimos a las auxiliaturas que fueran a hacer la corroboración de esta situación y que también preguntaran qué iba a pasar con los expedientes. Esto provocó la visita de 2 inspectores del Ministerio de Trabajo a las instalaciones que ocupa el PNR, que por segundo día se encontró cerrado y sin ninguna autoridad. Pasado el tiempo se trasladaron a las oficinas de CEPAS. Ahí constataron bajo un acta 3 puntos. Desligarse de toda responsabilidad de los bienes fungibles y no fungibles bajo el cargo de los trabajadores. La reinstalación de los trabajadores, por lo menos 64, y el número puede aumentar. El pago de las prestaciones laborales, hasta el momento son 15, solo en la sede central. Estas acciones también se están realizando en las 14 sedes regionales del país. La PDH manifestó su preocupación por los expedientes de las víctimas que están en resguardo en el edificio de la PNR. Si no hay personal, si no está funcionando el programa, como que se va a partir de cero y se va a dejar en un gran impasse el desarrollo de las actividades del programa. El acuerdo para el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado interno vence en el 2023 entre resarcimiento colectivo e individual. Por Una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Byron Secay. En noticias del mundo, el primer ministro de Islandia dimite por escándalo de los papeles de Panamá. Ya regresamos con esto y mucho más.